Sistema nervioso central. En lo que es el sistema nervioso central, eh, las lesiones generalmente son contralaterales y se afecta en general la zona completa de mi cuerpo. Aunque esto es clásico para lo que sería corteza. El sistema nervioso central también puede afectar la médula. Y en la parte de la médula, en general encuentro una lesión que es de tipo o ipsilateral o encuentro una lesión que es bilateral, pero con algún nivel X. Por ejemplo, una paraplegia. Lo que hemos visto antes, las lesiones del sistema nervioso periférico, en general son de una zona específica. Entonces, contra una lesión unilateral muy específica, como de un brazo, o una pierna o un dermatoma específico. Eso es a grandes rasgos. Ahora vamos a ir viendo cómo irnos dividiendo de una forma como más clara. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que en una lesión de tipo de médula, yo puedo encontrar lesiones a diferentes niveles y eso puede generar que yo pierda completamente los dos, pierna y brazo, o que yo pierda solamente la pierna. Sin embargo, no sería algo lógico encontrar una lesión medular con pérdida solamente de la capacidad de mover el brazo. Siempre va a ser desde la pierna yendo sumando, o sea, desde inferior yendo sumando estructuras hacia arriba. Lo mismo que hemos visto antes, tenemos acá los tractos a nivel de la parte posterior, tenemos los tractos a nivel de la parte lateral y estos tractos llevan informaciones diferentes. Ya sabemos que la parte posterior generalmente son un tracto mucho más eh, asociado a lo que es la propiocepción y elementos más gruesos. En cambio, los laterales encontramos elementos más asociados a lo que sea la parte del dolor y la temperatura. Eh, Tenemos acá nuestro cordón posterior que va en la parte hacia arriba. Acá tenemos el espinotalámico que hemos visto. Y acá tenemos el haz córtico espinal, que sería el que viene la información motora hacia abajo. Así que cuando yo tengo lesiones medulares, puedo ir combinando lesiones motoras y lesiones sensitivas, o sea, clínica motora y clínica sensitiva. Una cosa importante es que en general, cuando tengo una lesión medular, hayamos hablado que hay algunos haces que van a decusar en la médula y otros decusan más arriba. Eso puede hacer que a veces tenga lesiones hacia un lado de un tipo y hacia el otro lado de otro tipo. Por ejemplo, si yo tengo una hemisección medular, pierdo la mitad de la médula, lo que yo voy a tener es que al perder la mitad de la médula, la, la información que es de tipo sensitiva va a dividirse en dos partes. Acá pueden ver que se está comprimiendo la médula en este segmento. La información azul es de la propiocepción. Esta va a verse alterada. Entonces el paciente va a tener de forma ipsilateral alteración a nivel de la propiocepción. Sin embargo, este haz verde era el que decusaba en médula, no decusó más arriba. Por lo tanto, como todavía le falta decusar, al comprimirlo, yo voy a tener que la afección no va a ser en el lado ipsilateral, va a ser en el lado contralateral. O sea, acá podemos ver el lado verde, es el lado contralateral, alteración a nivel de los elementos dolorosos y térmicos. Y por otro lado, el lado motor, que ya decusó arriba de las pirámides, también se afectaría de forma ipsilateral. Por lo tanto, tengo que de forma ipsilateral tengo esa afección de ambos lados. Sin embargo, otra cosa importante es que no todos los haces salen a la misma altura. Entonces puede ser que algunos haces salgan un poco antes que otros y eso me va a causar que los pacientes pueden tener algo llamado un nivel sensitivo en donde yo veo que el paciente tiene un poco más arriba la clínica de tipo motora que la parte de tipo sensitiva. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, acá tengo diferentes lesiones. Lesión medular completa. Yo perdí toda la médula. Este paciente, generalmente pacientes que tuvieron algún accidente o algo así, lo que van a manifestar es que tienen una completa pérdida
de toda la parte motora, sensitiva y autonómica desde la médula, desde el nivel de la lesión hacia abajo. Una completa pérdida. En estos pacientes, en general, se puede ver en pacientes que están con algún traumatismo. Y una cosa importante es que a veces se da que el primer traumatismo, que el que no puedo evitar, me da una lesión que no es completa, pero que durante el periodo post-traumatismo se da una inflamación de la médula y eso da el segundo traumatismo, que es este traumatismo que en general yo podría evitar, que sería la lesión por inflamación. Y esta puede ser que me genere una expansión de la lesión hasta llegar a esta lesión medular completa. A veces pueden evitarse y no quedar tan severo el cuadro. Eh, Acá tenemos una lesión que es de la mitad de la médula, que es el síndrome de Brown-Séquard, que es un paciente clásico que tiene una herida por arma cortopunzante, en donde se pierde a nivel motor toda la capacidad tipo ipsilateral, pero a nivel sensitivo se pierde la capacidad de tipo propioceptiva y de elementos de tipo de tacto a nivel ipsilateral, pero la sensación térmica y de dolor va a ser contralateral. Eh, Eso es como lo más relevante en el Brown-Séquard, que tenemos al lado contralateral la pérdida a nivel de la parte de dolor, temperatura y dolor. En cuanto a los síndromes de medular centrales, acá lo que tenemos es una lesión en la parte central de la médula que en general son por lesiones de tipo tumorales, lo más frecuente. Eh, Estos pacientes tienen en general una lesión solamente sensitiva y esta parte sensitiva va a estar determinada por el paso de el haz de tipo de dolor y de temperatura que va a decusar de un lado hacia otro. Si recuerdan, en este haz espinotalámico, el haz espinotalámico decusa en la médula y pasa por el centro de la médula hacia el lado contralateral. Al tener una lesión en el centro de la médula, lo que yo pierdo es ese haz que va decusando. Y en general, como los ambos haces decusan, uno para un lado, otro para el otro, se pierde a ambos lados. Si la lesión finalmente es más grande, puede tener más compromiso, pero eso es como lo clásico. En cuanto a lo que sería una lesión a nivel de los cordones posteriores, esta lesión de acá, este paciente lo que va a tener es una alteración a nivel de la propiocepción. Lo clásico es que estos pacientes se dan en contexto de un paciente con sífilis de tipo secundario. También hay otras enfermedades, pero esa es como la más clásica. La otra que también puede dar esto es el déficit de vitamina B12, como dos elementos clásicos. Eh, Estos pacientes, en general, lo que presentan es una alteración de la propiocepción que se puede ver por una prueba de Romberg. En la prueba de Romberg, lo que yo hago es que el paciente mira un punto fijo, yo le pido que junte los pies y veo cómo está su equilibrio. El paciente, por medio del cerebelo y la zona vestibular, se encarga de manejar el equilibrio, pero para eso necesita información, y la información llega por vía propioceptiva y por vía visual. Si el paciente tiene una vía propioceptiva alterada, con la visión puede que le sea suficiente para mantenerse en pie. Pero si yo le pido que cierre los ojos, al perder la visión, no va a tener nada de información. No tiene la información visual y él tiene la vía perceptiva alterada. Entonces el paciente ahí se va a caer. Eso es un Romberg positivo. Un Romberg negativo es aquel que cerrando los ojos no se cae o aquel que se caía antes de cerrar los ojos. Vale decir, las lesiones cerebelosas y vestibulares son con Romberg negativo porque ya se caen de por sí, porque no tienen ninguna cosa que coordine.
El Romer solamente evalúa si la vía de la propiocepción está indemne o no. Bueno, acá abajo el síndrome posterolateral es muy similar al posterior, pero muy similar. Eh, lo único importante es que acá, adicional a lo previamente mencionado, estamos agregando también un poco de lesión a nivel de la parte motora. Eh, este paciente también puede ser por déficit de B12, de hecho es más clásico que el B12 de esto, más que el de cordones posteriores, pero pueden ser ambos en verdad, así que eh, hay que pensar en estos dos casos, B12 y sífilis. Ahora, cuando se da el posterior lateral, donde tiene usted compromiso un poco más motor, también podría pensar otras enfermedades infecciosas como VIH, entre otras cosas. Eh, También puede ser de que el paciente tenga una lesión a nivel de la parte anterior, que sea puramente del asta anterior, en donde cuando se pierde el asta anterior, el paciente va a tener una pérdida no de la primera motoneurona, sino pierde la segunda motoneurona, la motoneurona inferior, porque a este nivel ya hizo la sinapsis. Entonces lo importante del síndrome de asta anterior es que el paciente tiene una clínica que es de motoneurona inferior. Es muy raro, en general ya no se va, no se da. Un caso clásico un paciente pediátrico que tienen genéticamente alteraciones en esta zona. Hay otras enfermedades que lo pueden dar, pero son muy raras, no se ven, ¿verdad? Y lo que sí se ve con más frecuencia es el síndrome medular anterior, donde no solamente se pierde el asta, sino se pierde toda la parte anterior de la médula. Y esto es por pérdidas de tipo arterial, o sea, el paciente que tiene un infarto de la arteria espinal puede tener este cuadro. Eh, bueno, hay dos arterias espinales, la anterior y la posterior. Este es de la arteria espinal, de la arteria espinal anterior, que es como la más clásica que se infarta. Estos pacientes, al perder toda la parte anterior, lo que generan es que se pierde toda la parte motora y sensitiva de lo que sería la temperatura y el dolor. Sin embargo, al tener los cordones posteriores indemnes, este paciente todavía mantiene algo de sensibilidad y todavía mantiene coordinación. En cuanto a lo que sería el síndrome de cono medular, acá estamos hablando ya de una pérdida en la parte ya más inferior del cuerpo, en donde el paciente queda con una alteración a nivel de las piernas, queda con una paraplegia, y una cosa como relevante es que pierde la sensibilidad, pero si se dan cuenta, los dermatomas de la parte sacra eran de la parte posterior de las piernas. Entonces el paciente queda con una alteración de la sensibilidad, pero solamente con la parte posterior y también un poco en la parte medial. Entonces esto es la anestesia sencilla de montar. Y lo otro importante es que al perderse estos elementos, también no llega estas señales a lo que serían los esfínteres, principalmente la vejiga. Y al no llegar los esfínteres a la vejiga, no se pueden dar finalmente las funciones de contracción frente a la distensión de ella, y por lo tanto los pacientes quedan con retención urinaria. Hay algunos, según el nivel de lesión, que pueden hacer incontinencia o retención, pero lo más habitual es que hagan retención. Entonces hay que hacerle cateterismo intermitente con folio o algo así. Y estos generalmente son por trauma o, por ejemplo, se da a veces en los pacientes con tumores que den daño al sistema nervioso central, como los linfomas, por ejemplo, que pueden generar un síndrome compresivo. Entonces acá tenemos un pequeño resumen. Acá tenemos el síndrome medular completo, que habíamos dicho que este síndrome tenía pérdida de todos, una completa paraplegia. Ahora, si es que depende del nivel de lesión, si es sobre C5 o bajo C5, puedo tener finalmente, o sea, perdón, si es bajo T1 o es sobre T1, yo puedo tener una paraplegia o una tetraplegia. Y si es que yo ya afecto C4, C3,
ahí voy a perder también la función a nivel respiratorio. El paciente ya quedaría sin posibilidad ni siquiera de respirar. En cuanto al Brown Sequard, dijimos que es un compromiso motor sensitivo, pero la termalgesia, o sea, la temperatura y el dolor, es del lado contralateral. En el espinal anterior, acá se da en general que el paciente depende de si es que se pierde toda la médula o se pierde solamente parte de la médula. Yo puedo tener que quedas con una completa incapacidad motora bilateral, con una completa capacidad termalgésica bilateral, con propiocepción conservada. Sin embargo, si es que es un síndrome espinal anterior que es solamente de la mitad, solamente la mitad del síndrome medular anterior, entonces yo tendría alteración motora ipsilateral con alteración termalgésica contralateral, porque la parte termalgésica es la que va a ir decusándose al otro lado. En cuanto al medular posterior, se pierde la capacidad de vibración y la capacidad propioceptiva. La degeneración combinada subaguda, finalmente es el que pierde el posterior, más algunos elementos de tipo motores, que este sería finalmente el déficit a nivel de B12. El posterior es más de la sífilis, aunque el B12 podría también darlo. Síndrome de cono medular, acá estoy lesionando en la zona sacra, pero solamente en la parte del cono. Este es el que en general va a dar la vejiga neurogénica con la analgesia, la anestesia como lo habíamos mencionado anteriormente. Cosa importante de estos es que da esta incontinencia urinaria. Sin embargo, puede ser que dé incontinencia o puede ser que dé esta vejiga neurogénica. La mayoría de los casos dan una vejiga neurogénica, o sea, una incontinencia, perdón, una vejiga neurogénica en donde el paciente no logra orinar, así que hay que hacerle cateterismo intermitente. Cuando se lesiona la cauda-equina, o sea, mucho más abajo, el paciente tiene un síndrome de segunda motorona inferior. Así que queda con una clínica similar. Sin embargo, la diferencia es que el paciente, en lugar de tener espasticidad en las piernas, queda con unas piernas que son mucho más atróficas y sin reflejos, completamente disociados. Y estos pacientes siempre, siempre, siempre quedan con, o sea, bueno, depende un poquito del nivel, pero en general quedan con si alteran los nervios de la vejiga siempre va a quedar con incapacidad para poder contraerse, porque acá no hay ningún estímulo que le permita contraerse. En el otro puede que quede con hipertonía o que puede que quede con hipotonía, es variable, pero acá siempre va a quedar con hipotonía. Y bueno, en verdad ese otro no lo digo, así que no importa, lo voy a saltar. Ya, entonces con eso vimos lesiones de médula, que son como igual una de las más complicadas. El resto que queda es bastante fácil, lesiones de tronco, lesiones a nivel corticales. Las lesiones de tronco para poder tenerlas claras, hay que pensar en los pares craneales. Tenemos que hay muchos pares craneales, muchas funciones y ver el detalle de cada uno sería irme en una buena clase solamente para generales y la verdad es que no es tan eficiente desde el punto de vista del enfrentamiento práctico. Lo que cobra más eficiencia es agrupar los pares generales según su origen y podemos ver este gráfico donde tenemos que el tercer par tiene sus núcleos a nivel del mesencéfalo, en cambio el séptimo, el sexto y el quinto par tienen sus núcleos a nivel de el puente. Y el 12º par y el 9º par tienen sus núcleos a nivel del bulbo. Estos elementos me van a ayudar para poder diferenciar a qué nivel está una lesión en base al par craneal afectado. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que tengo un paciente con un problema a nivel de la cara, que yo veo que tiene una parálisis facial, que esa parálisis facial yo puedo decir que si es de el lado izquierdo, tengo dos posibilidades para que sea del lado izquierdo. Puede ser que
se afectó la corteza derecha, y es por eso que la corteza derecha, que está enviando las señales al lado izquierdo, no le llegan de forma adecuada y por tanto no las puede ejecutar. O puede ser que el núcleo del lado izquierdo no esté, o sea, el núcleo del lado izquierdo esté lesionado directamente y por eso no puede ejecutar la acción. Entonces puede ser que el problema es en cuanto a la corteza o puede ser en cuanto al núcleo. Y acá la diferencia es fundamental. Si es de la corteza, entonces va a ser un compromiso contralateral porque tiene que decusar. En cambio, si el problema es del núcleo, va a ser un compromiso ipsilateral. Pero ¿qué pasa con los haces que van a ir bajando? Acá tenemos este rojo, que es el que va a ir bajando hacia lo que sería el sistema motor de las extremidades. Si por ejemplo yo tengo un compromiso en el lado izquierdo, en donde yo tengo una lesión en este lado, yo voy a tener que se lesiona la parte facial izquierda, pero la parte motora va a ser derecha la afección, porque la parte motora todavía tiene que decusar. Y acá se configura lo que se le llama síndrome alterno. Cuando yo tengo lesiones de tronco, yo genero un síndrome alterno, en donde las lesiones de pares craneales son ipsilaterales, pero las lesiones de vía piramidal son contralaterales. Entonces acá tenemos un paciente que tiene una parálisis facial de un lado y tengo finalmente una lesión a nivel motora del lado contralateral. En este caso, acá tenemos una parálisis facial a nivel del lado derecho con una lesión a nivel del lado derecho de las piernas. Yo acá podría presuponer por esta clínica, como son ambos del mismo lado, que el paciente tiene un síndrome con una lesión a nivel de la corteza. Pero si fuese al revés, si tuviese una parálisis facial que es del lado izquierdo con una plegia del lado derecho, yo ahí podría plantear un síndrome alterno donde tengo una lesión en el tronco. ¿En qué parte? En la parte izquierda, justamente ipsilateral a lo que sería la clínica de la cara. Ahora, una cosa importante es diferenciar la parálisis facial cuando es periférica o central, o sea, lesión del núcleo, lesión de la corteza, de lesión de los nervios cuando ya van saliendo. Porque la parálisis facial periférica es bastante frecuente que se dé y en general es benigna, o sea, recupera casi siempre sola. A veces puede quedar con secuelas, pero no siempre. Esto se da porque acá tenemos los dos núcleos. Tenemos dos núcleos del facial. Tenemos acá la parte de la corteza que se conecta a estos dos núcleos. Y tenemos que estos núcleos tienen dos como subnúcleos. Uno que va a la parte superior de la cara y otro que va a la parte inferior de la cara. Si se dan cuenta, la parte superior de la cara está inervada por un lado de la corteza, el otro lado de la corteza, y ahí va a la parte superior de la cara. En cambio, la parte inferior de la cara solamente tiene inervación de un lado de la corteza. ¿Qué pasa entonces? Si yo pierdo la corteza en un lado, tengo muerte de la parte cortical en algún lado, entonces yo pierdo la inervación de, en este caso, la parte de arriba y la parte de abajo. Pero la parte de arriba tiene una segunda inervación, así que sigue funcionando. Entonces el paciente tiene que la parte superior de su cara queda indemne y la parte inferior queda con una plegia. Eso es una parálisis facial central. En cambio, el paciente que tiene una lesión en el nervio que va saliendo, yo le voy a encontrar finalmente que todo el nervio será afectado. Y por tanto, yo tengo una parálisis facial que es tanto de la parte superior como inferior de la cara. Y eso es una parálisis facial periférica. La periférica como que se ve peor. Ahora, lo importante es que como esto es dependiente de estas cortezas que ya hemos dicho, si se lesiona el núcleo propiamente tal, todo el núcleo,
entonces la clínica va a ser de una parálisis facial periférica. Entonces las lesiones de núcleo pueden dar clínica periférica, aunque a veces no lesionan completamente el núcleo y pueden dar un poco de central. Así que es un poco variable en ese caso. Pero una parálisis facial periférica con una clínica contralateral podría ser perfectamente un síndrome, una isquemia a nivel de tronco y no algo banal como uno podría pensar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una lesión del mesencéfalo. Este paciente que tiene una lesión del mesencéfalo tiene una lesión del haz que va en la vía piramidal y también de los haces del tercer par. Acuérdense que el mesencéfalo era el tercer par. Esto va a generar finalmente que el paciente tenga una parálisis a nivel de lo que sería la cara, o sea, pero no la cara, sino la parte de los músculos a nivel del ojo, del lado izquierdo con un compromiso motor del lado derecho. O sea, nuevamente un síndrome alterno con compromiso del tercer par, así que yo digo que tiene una lesión del mesencéfalo. Este otro paciente tiene una parálisis facial que, si se dan cuenta, es periférica, superior e inferior, que es del lado, en este caso, es del lado izquierdo, es el ojo que queda parcialmente abierto. Y este paciente tiene un compromiso de la parte motora del lado derecho. O sea, este paciente tiene una síndrome alterno nuevamente y como es del facial afectado, la lesión es de puente. Acá tenemos esta lesión de puente que afectó finalmente este haz del sexto par y este haz del séptimo par que va saliendo. Este paciente tuvo una lesión en donde se está afectando algunos haces de tipo de vías sensitivas y también otros haces que son de vías o sea, sensitivas de tipo de tacto y otros que son de tipo sensitivas pero que van hacia la cara. ¿Qué importante esto? Algunos pares craneales, como por ejemplo el quinto o el par craneal número décimo, van a dar algunas alteraciones, o sea, algunos elementos de tipo sensitivo. El décimo se encarga de controlar la parte parasimpática y el quinto se encarga de la parte sensitiva de la cara. Entonces, si yo tengo una lesión en donde se afecta el núcleo del quinto par, yo pierdo la alteración sensitiva de la cara. Pero como estoy también alterando algunos haces de tipo sensitivos que van a ir hacia abajo, yo voy a tener también una pérdida sensitiva en el cuerpo. Pero el de la cara va a ser ipsilateral y el del cuerpo va a ser contralateral. Entonces yo tengo que la cara tengo una alteración sensitiva del lado derecho, por ejemplo, y del cuerpo del lado izquierdo, y nuevamente me veo frente a un síndrome alterno. Ahora, acá es un poco más complejo determinarlo porque el quinto par tiene un origen, o sea, tiene un trayecto que está tanto en el puente como en el bulbo. Sin embargo, generalmente cuando se afecta la vía sensitiva termalgésica, yo estoy enfrente de lesiones a nivel de bulbo. La verdad es que no es tan importante que se sepan esa parte, no, es mucho menos frecuente este síndrome. Con los primeros dos probablemente están bastante bien. Ahora, algunos otros síndromes, por ejemplo, en el mesencéfalo, el más clásico es el síndrome de Weber, que es el que le había dicho anteriormente, tercer par, más vía motora del lado contralateral. Pero hay otros, como por ejemplo, esto creo que es Pirinó, no sé si lo pronuncio bien o no, en donde acá tengo una alteración a nivel de lo que sería la parte visual. Tengo, por ejemplo, parálisis a nivel de la conjugación, tengo dificultad de convergencia, en isocoria, y solamente eso, no alteré ninguna vía motora, así que es un poco más complicado de determinar. Tengo acá, por ejemplo, otro que es el de Cloud y el de Benedict, en donde aparte de tener lesiones a nivel del tercer par, tengo también alteración a nivel de lo que sería el núcleo rojo, que serían elementos que se encargan de
en la coordinación motora. Entonces tengo un síndrome de alteración de la coordinación motora junto con tercer par. Nuevamente esto ya es meterse en terreno un poco más complejo, así que no es tan importante. Sepan que existen, pero lo que frecuentemente uno va a ir a pesquisar es el síndrome de Weber. En cuanto a la protuberancia, al puente, acá está lo que he dicho previamente, que es el paciente que tiene alteración a nivel del séptimo par, asociado a la plegia contralateral, Millar-Glubré. Este la verdad es que no he visto ninguno, pero se supone que es un poco más frecuente que los otros. En cuanto al bulbo, acá ponemos dos síndromes. Le he dicho previamente que teníamos este síndrome vulvar medial, en donde tengo, o sea, le he dicho, perdón, había hablado del síndrome de Wallenberg, en donde lo que tengo es este compromiso del quinto par, que al comprometerse el quinto par tengo la alteración de la cara que es cruzada con el otro, o sea, tengo una cara ipsilateral con un cuerpo contralateral eh, que no es tan frecuente, pero creo que al menos he visto uno en todo este tiempo. Pero bueno, igual ténganlo en mente. Siempre que tengan algo cruzado, la idea es como el mensaje es, si tienen una alteración cruzada, piensen que es una lesión de tronco y piensen cuál es la alteración que tienen. Si es, por ejemplo, el tercer par, dicen, una lesión de mesencéfalo. Si tiene una lesión del séptimo par, van a plantear que tiene una lesión a nivel del puente. Si tiene una lesión del quinto par, ahí es complejo, puede ser puente o bulbo, pero generalmente el más descrito es del bulbo, cuando es de la parte sensitiva. En la protuberancia se dan cuenta cuando es quinto par, está muy atrás, entonces en general no voy a tener compromiso sensitivo ni nada más, voy a tenerlo como un poco más aislado y es poco frecuente. Y cuando tengo el otro en bulbo que puedo tener, este síndrome vulvar medial, en donde tengo un compromiso eh, contralateral, pero que se asocia a problemas a nivel atáxicos, entre otras cosas. Y se podría también tener una pérdida a nivel del doceavo par con compromiso a nivel de deglución y otras cosas a nivel sensitivo, entre otros. Pero principalmente tienen trastornos indutores. La verdad en el bulbo, aparte de esto, lo otro que es importante es que si es que el compromiso es más extenso, puede lesionar algunas funciones de tipo autónomas como lo que sería el sistema de la respiración, dar síndromes de ataxias respiratorias o compromiso a nivel cardíaco, entre otras cosas, como lo más peligroso del bulbo, aunque por suerte no son tan frecuentes. Acá un pequeño resumen, nuevamente mesencefálicos, de puente, vulvares. eh, Esto es lo saqué del MIR, acá como pusieron marcados los que preguntan con más frecuencia, que en general yo diría que nuevamente se aprendan solamente el concepto, que es que cuando tienen alteraciones que son cruzadas de la vía motora principal con alguna par craneal, piensen que es de tronco y búsquenlo cuál es la lesión. Y como mnemotecnia, yo les diría que los pares craneales se asocian de 2 en el mesencéfalo, 4 en la protuberancia y 4 en el bulbo. Entonces podrían pensar que los pares craneales se asocian dos que son antes de partir todo, o sea, dos que son diencefálicos, luego dos más, luego cuatro y luego cuatro. Sería 2, 2, 4, 4. Y con eso pueden saber cuáles son los pares que están en cada parte. Entonces, si por ejemplo planteamos que dónde está el séptimo par craneal, van a decir, o sea, 1, 2 va a estar arriba, 3, 4 mesencéfalo, 4, 5, 6, 7, 8 va a estar a nivel de lo que sería puente, o sea, el séptimo va a estar en puente. Y así pueden irlo como sacando de una forma un poco rápida. Por ejemplo, 9, 10, 11, 12 va a estar en bulbo. Es como una forma un poquito más rápida como de sacar. Eh, Finalmente, ya entrando a lo último, cuando son de corteza, las lesiones son netamente contralaterales. Estas son un poco más fáciles de encontrar. Y acá lo que uno trata de buscar es cuál es la lesión, cuál es la zona de la corteza afectada. Tenemos que en la corteza tenemos la parte medial, se asocia a lo que sean las piernas, luego brazos y luego cara, como lo esencial. Ahora, hay diferentes tractos, tenemos por ejemplo algunos tractos son motores, que estos parten un poquito hacia anterior,
los sensitivos que parten un poco más hacia posterior. Sin embargo, en general, la mayoría de las veces estos están como un poquito mezclados en cuanto a las lesiones, porque las lesiones son bastante amplias, son lesiones vasculares. En cuanto a las irrigaciones, entonces tenemos que el cerebro lo podemos dividir en las ramas de la arteria cerebral anterior, que son de tipo celeste, que si es de cerebral anterior tendríamos que pensar, está hacia medial y está hacia anterior. Así que yo voy a esperar una lesión de tipo motora, la parte anterior, y hacia las piernas, porque está bien medial. Entonces las lesiones de cerebral anterior son de la pierna y son contralaterales. La cerebral media está acá, si se dan cuenta es bien extensa, en general compromete una zona medial, una zona lateral y una zona medial, intermedia y lateral. Compromete piernas, brazos y cara. Y como compromete tanto hacia adelante y hacia atrás, son generalmente sensitivos y motoras. Así que la arteria cerebral media son amplias y tienen una hemiplegia facio-brachiocrural de la cara, del brazo y de la pierna contralateral, como es una de las más típicas que se presenta. La cerebral posterior no tiene muchas lesiones a nivel de lo que sería la parte sensitiva ni motora, y en general dan alteraciones un poco más visuales, y tenemos ya otras más específicas que la verdad es que las vamos a saltar. Entonces tenemos esas tres divisiones, anterior, medio, posterior, y ya le hemos dicho que el homúnculo se divide en piernas hacia medial, después brazo y después la cara. Adicionalmente, puede que cuando se lesione la arteria cerebral media, se comprometan otras zonas de funciones cognitivas superiores, praxia, lenguaje, audición, entre otras cosas. La que realmente cobra más importancia es la del lenguaje. Y en cuanto a lo que sería el lenguaje, hay que plantear que para yo poder ejecutar un lenguaje, requiero que yo logre tomar ese lenguaje, ese código, llevarlo a mi cerebro, lo tengo que poder decodificar y luego lo tengo que poder codificar nuevamente en una palabra para poder yo emitirla. A partir de eso, yo puedo encontrar de que el cerebro tiene algunas áreas que antiguamente eran como muy definidas, pero ahora se sabe que son un poco más eh, nebulosas la límite entre estos. Tenemos áreas de la parte del lenguaje, la parte de expresión, la parte ya de Broca, que son como motoras, y otras que son la parte sensitiva, por así decirlo, que es la de Wernicke, que es donde llega el estímulo. Entonces, yo cuando tengo una lesión en la parte de Wernicke, lo que yo tengo es que no logro comprender ese mensaje. Mi mensaje llega a mi cerebro, pero yo no logro decodificarlo para poder formar una palabra que mi cerebro entienda, porque mi cerebro no piensa en palabras, piensa en otro tipo de códigos. Y si tengo el área de Broca afectada, yo logro entender eso, lo decodifico, tengo esa palabra en códigos, pero ese código no lo logro volver a codificar en palabras finalmente para poder expresarlas. Entonces, nuevamente acá tengo un problema. ¿Y que se cumplen ambos? Si se dan cuenta, en ninguno de los dos yo puedo decir una palabra. Si me dicen, esto es un vaso, y yo le piden que yo diga lo que es ese vaso, yo veo, lo entiendo, es un vaso, pero cuando lo quiero decir no puedo. O yo simplemente no logro entender ese elemento, así que no puedo decirlo porque no logro entenderlo. A partir de eso, yo podría como tener estas diferentes categorías. La fluencia, que se refiere a la capacidad de poder hablar, la capacidad de comprender, la capacidad de poder nominar y la capacidad de poder repetir. Lo importante es que los pacientes que tienen lesiones a nivel de cualquier parte del cerebro no pueden nominar. Y aquí yo divido las afasias de las disartrias. Un paciente que tiene una alteración a nivel del lenguaje porque se afectó su doceavo par o su lengua por la parte motora, le cuesta hablar. Yo puedo decir, tiene una afasia. Sin embargo, si el paciente logra nominar, aunque con dificultad, que no se le entienda bien, pero lo puede nominar a un objeto,
yo sé que esa paciente no tiene una fascia, tiene una disartria. Le cuesta articular por la parte, por sus elementos motores, una palabra, pero él neurológicamente logra hacer las conexiones para poder tener esa palabra y poder hacer la articulación. Si sus músculos no se coordinan bien, es otro problema. Luego de ver la nominación, yo debería poder evaluar la fluencia y la comprensión. Un paciente con una fascia motora o de Broca comprende perfectamente, pero no logra pronunciar, así que están callados, pero entienden bien. En cambio, los de Wernicke no logran comprender nada y hablan puras tonteras. Dicen, tratan de decir algo, eh, pero sin embargo, como no están entendiendo lo que tú le estás diciendo, entonces no pueden decir nada coherente con relación al cuadro. Los de Wernicke tienen peor pronóstico porque como no pueden entender, es más difícil hacerle la rehabilitación. En cambio, los de Broca en general tienen que aprender nuevamente a hablar. A veces incluso se puede que se pierda algún lenguaje, se pierde por ejemplo el español, pero no se pierde una segunda lengua como el inglés. Hay otras fases que son las de conducción, donde el paciente puede comprender y puede decir palabras. Sin embargo, el problema está en la conexión entre ambas rutas. Entonces, ese paciente no puede repetir. Tú le dices una palabra y él no la puede repetir, no puede hacer la conexión. Entonces piensa como bastante desfasado. Él entiende lo que le dices, sin embargo, no puede nominar un objeto porque no puede pasar ese entendimiento hacia la parte de fluencia, así que está un poco descoordinada la parte de hablar con la parte de entender. Y la global es donde ya no tiene nada de nada y obviamente tiene mucho peor pronóstico. Y con eso terminaríamos la segunda parte. Con esto vimos todo lo que es sistema motor y sensitivo. La idea es que con esto logren ustedes identificar un paciente, por ejemplo, que llega con una lesión a nivel de motor, a nivel de un brazo, que esa lesión le genera una incapacidad completa de poder mover el brazo con una reflexia y tiene una atrofia. Y yo planteé, bueno, esto probablemente es una lesión del sistema nervioso periférico a un nivel de vía motora distal. Y si es una pura lesión en un puro brazo, no es nada sistémico, lo más probable es que sea una lesión de tipo traumática o algo así. O que yo me planteé, tengo un paciente que tiene un problema a nivel de una parálisis facial del lado derecho, con lo que sería una parálisis a nivel del lado derecho de la pierna y del brazo, todo es del mismo lado. Yo debería plantear de que el paciente tiene un compromiso a nivel del sistema nervioso central, probablemente a nivel de la corteza, del lado contralateral de esta lesión. O un paciente que tiene una lesión a nivel del ojo, que tiene un tercer par asociado, pero con un compromiso motor contralateral. Yo debería plantear, esto probablemente es un síndrome alterno, que es una lesión a nivel de tronco. Y si es tercer par, debo plantear que es mesencéfalo. Entonces, como tratar de encontrar esas lesiones. Eh, eso sería, voy a tratar de eventualmente subir algún espacio de discusión para que podamos afinar algunos detalles que pueden haber quedado pendientes.